Rafael, estamos en el Plata, que es el café cantante europeo de referencia, ¿no? El más importante que ha habido. El último. El último que queda. Desde hace años ostenta el título de ser el último café cantante de Europa. Y yo la referencia que tengo aquí un poco del Plata, yo que soy así un chaval un poco más joven, yo tengo la imagen de el Plata antiguo ser así un poquito como más con el tubo, un poco así como viejuno, oscuro, como un lugar así un poco de... El Plata durante 30 años tuvo momentos de esplendor, pero claro, sufrió ese deterioro que sufre toda la ciudad, como sufrió toda la zona del tubo. ¿Sí? Durante 30 años aquí albergó y se hicieron toda clase de espectáculos musicales de pequeño formato. Sí. Y te voy a decir, había 3 sesiones diarias. 3 sesiones diarias. 3 sesiones diarias. ¿Qué tipo de público? Pues mira, el tipo de público es curioso porque las vedés de la casa, podríamos decir, las que más tiempo estuvieron, a la sesión de las 3 de la tarde, ¿Sí? que era la del café, le llamaban la sesión del sindicato de la boina. Entonces con eso ya te puedes hacer una idea de qué tipo de gente venía aquí. Sí. Y luego ya la sesión de las 7 y de las 10 de la noche, 7 de la tarde y 10 de la noche, venían matrimonios, un poco más seria, bueno, más seria, pues un poco más de una edad media, ¿no? Tú sabes un montón de espacios que han existido, digo han existido porque la mayoría de los que me puedes contar yo no los he conocido. ¿Qué espacios había aquí? Yo te voy a hablar solamente de los que yo llegué a conocer. Mira, yo todavía llegué a conocer el Teatro Circo. El Teatro Circo, bueno, el Teatro Circo para mí era algo, aunque yo era muy jovencito, pasar por el Teatro Circo, ver la cantidad de carteles, la cantidad de espectáculos varios que había, zarzuela, lírica, revista, teatro, cine, cuando esto... ¿Y había circo del que conocemos ahora? Bueno, el circo no era por un nombre genérico ni nada, no, es porque eran espectáculos circenses que también se representaban allí. O sea, circo, circo en esa época. Bueno, las fieras, cuando había espectáculos con fieras vivas, entraban por la propia calle San Miguel. Yo, mira que me has dicho el circo y me recuerda al bar este que tiene una tortilla de patata buenísima, ¿lo has probado? Que está aquí al lado. Ah, bueno, pero tú sabes que ese bar se llama Circo porque ese bar estaba en el Teatro Circo. Venga, hombre. Sí. ¿Y qué más espacios? Mira, el Argensola, por ejemplo, el Argensola era un teatro que también, igual que el circo, alternó espectáculos de todo tipo con el cine cuando no había representaciones, ¿no? Y ¿Dónde estaba? Paseo Independencia, creo que es el número 23, a mitad del Paseo Independencia, bajando hacia la Plaza de España a la derecha, ahora hay un pasaje. El Teatro Argensola, yo tengo una imagen aquí, como tú la tendrás ahora de de tus años de fiestas en Zaragoza, donde sea. Sí. Pues de Fiestas del Pilar. ¿Fiestas del Pilar? Paco Martínez Soria. Sí. La ciudad no es para mí. Sí. Que tuvo tanto éxito que por eso la película se hizo mucho después. Y la compañía de Paco Martínez Soria venía siempre al Teatro Argensola. Y la Sala Oasis, que bueno, tiene muchos años y sigue activa, que es un poco el Moulin Rouge aragonés, ¿puede ser? Sí, sigue activa, pero desde el año 94 pues ya no se hace nada de aquellos espectáculos que le dieron tanta fama, ¿no? Mira, si con el Plata, por ejemplo, con el Teatro Circo, la Argensola se podría hacer una película, con el Oasis se podría hacer una serie. Mira. Pasaron revistas también en gran formato. No solamente espectáculos de variedades. La cantidad de artistas que por allí pasó, algunos se hicieron muy célebres. Yo sé que tienes una página web que lo peta, los servidores los quema, porque tienes un montón de información. Bueno, esta página... Bueno, más que información, imagen. Imagen. Sí. ¿Y esta imagen cómo consigues tú todo esto? Porque es muy interesante si os metéis en la página web. Sí, pues empezó un poco, no sé, por una prueba. Mi página fue una prueba de decir, ¿cómo se hace una página web? Estoy hablando hace 11 años. Lo que pasa es que luego te va conociendo la gente, ves que hay más locos como tú por todo el mundo, que sobre todo se mueren por recordar lo bonito. Yo, Rafa, me he dado cuenta que Zaragoza es una ciudad de historia, de teatro, de espacios donde se actuaba y se actúa, porque ahora mismo, como va a empezar una sesión en el Plata, te invito a que nos quedemos aquí a tomar algo y a ver el espectáculo. Muy bien, y veremos el Plata tal como es hoy en día. Eso es, pues venga, ¿nos quedamos? Nos quedamos, vamos pidiendo ya... Venga, vamos a tomar unas cañas.